Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con el apoyo del Supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Dominical. Como todos los domingos, la palabra de Dios que viene a través de estas 3 lecturas que pedagógicamente la Iglesia nos va ofreciendo. Estamos ya en el 21º domingo del tiempo ordinario. Qué lindo, queridos amigos. Estamos haciendo nuestro camino. Alleva ñandeña hendú, eva peñandeyara, yeya pisacambe, huecatujina. Aetamba, alleva y coñandenetame, lastimosamente, situaciones de criminalidad, incluso, ¿verdad?, entre nosotros mismos. Ella cubeñan de música, alleva, yo que isha, ñaño, ñanderuguepayo, ingo, alleva. Entonces quiere decir, queridos amigos, que aquí falta mucho la palabra de Dios, ¿verdad? Porque estamos en cosas ilícitas, estamos en cosas que no tendríamos que vivir de esa manera. Anteroetea, justamente decimos que son nuestros representantes, alleva, que nos representan, pero esa clase de persona yo absolutamente no me representa, a mí por lo menos, y menos aún, ¿verdad? Lugares tan importantes desde donde tenemos que pensar el bien de nuestra nación, el bien de nuestra gente, el bien de nuestro país, ¿verdad? Y sin embargo, andamos detrás de las cosas ilícitas. Cada domingo, es lo que la palabra de Dios siempre, queridos amigos. Nosotros lo hacemos cada domingo, como la Iglesia nos pide, aunque sea una vez a la semana. De acuerdo a sus mandamientos, para que hagamos un camino de felicidad. Pero por lo menos un grupo, ¿verdad?, lastimosamente. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Cómo actuamos? Entonces también tenemos que rezar, pedir al Señor que nos ilumine, que nos dé fuerza, porque el amor, queridos amigos, y el bien tiene que vencer siempre. Esa es la palabra de Dios. Y yo creo que somos mucho más aquellos que deseamos el bien de la gente. Somos muchos, ¿verdad? Pero nos falta, como decía Santa Teresa de Calcuta, el mal parece que tiene más entusiasmo y más fuerza. Y lastimosamente los que estamos en el bien parece que ñaquinimba. Yo de eso tengo miedo, dice Santa Teresa de Calcuta. Así es que es que lo mitañando mi que de Yara. Parece que viene hoy anillo al dedo estas lecturas. Escuchamos la lectura del libro de Josué. Estamos en el capítulo 24, pero Pacueteo imagina versículo 1 al 2a y luego del 15 al 17 y luego el versículo 18b. Josué reunió en Siquén a todas las tribus de Israel y convocó a los ancianos de Israel, a sus jefes, a sus ancianos, a los escribas, a los jueces, y ellos se presentaron delante del Señor. Entonces Josué dijo a todo el pueblo: si no están dispuestos a servir al Señor, elijan hoy a quién quieren servir. Si a los dioses a quienes sirvieron sus antepasados al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuyo país ustedes ahora habitan. Yo y mi familia serviremos al Señor. El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses. Porque el Señor nuestro Dios es el que nos hizo salir de Egipto, de ese lugar de esclavitud, a nosotros y a nuestros padres, y el que realizó ante nuestros ojos aquellos grandes prodigios. Él nos protegió en todo el camino que recorrimos y en todos los pueblos por donde pasamos. Por eso, también nosotros serviremos al Señor, ya que Él es nuestro Dios. Queridos amigos,
Cuishagua lectura lleva la hipona la billetegua. Daya yuhuishene otro. Qué interesante. Josué ahí ya despedí, imagina. O mano por el tema ahí, Josué. Entraron o están entrando a la tierra prometida, el capítulo 24. Ellos ya están dentro, la repartija de la tierra. Pero les dice, ¿verdad? Recuerden que ustedes están en este lugar que Dios les ha regalado. Esta es la tierra prometida. Añandeco Peya dice yo que, bueno, Ñandeco Ñaima, la tierra prometida, es decir, donde nosotros vivimos, nuestra nación, nuestro país, nuestra familia, nuestra parroquia, nuestro grupo. Allí donde estamos nosotros, esa es nuestra tierra prometida. Nuestro partido político, esa es nuestra tierra prometida, queridos amigos. Pero ahora tenemos que ver cómo estamos viviendo dentro de esta institución que es nuestra tierra prometida. Vaya bañandella y cojina peñanderoga, lleva como papá, como mamá, como hijos. En la nación, vaya bañandella y cojina yellos al jubanda yellos al juica uno ya polo ya pasea. En el mismo partido político donde cada uno, ¿verdad? Dice, esta puede ser una manera de ayudarnos a vivir mejor de acuerdo a las políticas que se ofrecen. Pero entonces, queridos amigos, es importante, ¿verdad?, que tengamos en cuenta y mirar justamente lo que la palabra de Dios nos dice. Josué primero les hace la pregunta, nos reúne a todos nos reúne, convocó a los ancianos de Israel, a sus jefes, a los jueces, a los escribas y a todos los representantes del pueblo delante del Señor. Y ahí es cuando les reúne frente al pueblo. Ellos le dicen, bueno, batecobase yo que fuera. Pepe imagina pepe tendotai sharmo pe la acagua su cuera. Pendo pona que las está PM. Si no dice si no están dispuestos a servir al Señor, elijan hoy a quién quieren servir. Hey, pon ahí teringo ñande. Si no están dispuestos, queridos amigos, yo pienso que nosotros, sobre todo por constitución y todo, ¿verdad? Nosotros decimos que somos seguidores del Señor, que tenemos una religión, que nosotros queremos vivir de acuerdo a unos mandamientos que dependen siempre también desde el valor trascendental, es decir, dependen de Dios. Nosotros tenemos este espíritu, queridos amigos, como nación, la gran mayoría. Y entonces tendrían que ser estas personas las que nosotros tendríamos que tener delante como tendotá y como representantes de nosotros. Hacienda no vea. La ñande tendotá, acuerdan de ese veni mi sahabe de doña confesar mi de no comulgar mi llevan el oye pues. Entonces quiere decir que no nos están representando. Queremos dividir, ¿verdad? Ahí siempre decimos iglesia, Estado. Pero al hombre no se le puede dividir, queridos hermanos. Somos de una nación y al ser de una nación pertenecemos en todo sentido a una sociedad. Y nuestra sociedad es una sociedad que busca a Dios, que necesita de Dios. Y entonces tenemos que ser respetuosos. Ya yo respetaba ánimo. Y entonces tenemos que ser también muy sinceros. Y si no nos gusta o si no nos vamos a meter en ese camino mirado desde Dios, entonces ya es ponante algo. Dañé candidata, dañé Moisés, porque Pepe hice del aspecto religioso. Mi vida, mi testimonio, mi ejemplo. Mi vida que se preocupa en la generosidad y en el amor hacia el prójimo. A ver, Josué y Añandejina. Entonces, Pepe ponándese. Si no están dispuestos a servir al Señor, Pepe ponándese. Elijan hoy a quién lo que ustedes quieren servir. Si le van a servir a los dioses a quienes sirvieron sus antepasados del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuyo país ustedes habitan hoy. ¿Cuántos dioses tenemos, verdad? Tenemos dioses de dinero, placer, poder. Y eso no es, queridos amigos, lo que nosotros como nación necesitamos. Como nación necesitamos verdaderamente una buena organización con honestidad, con valores y principios. Un país tan pequeño como el nuestro y no podemos salir todavía adelante. Llevan así. Algunas veces con la gente dice luego, ¿verdad? Ciudad pequeña o lo que sea, gran infierno, y algunas veces la gente. Entonces, queridos amigos, Josué hoy a través de esta primera lectura nos está llamando la atención. Josué se planta y dice, yo y mi familia serviremos al Señor.
Yo y mi familia serviremos al Señor. Cada uno de nosotros tiene que responder entonces hoy a esta pregunta. Porque entero aves y napeñan yara, ñande moía lleva, oñón día de paité, ñaño mañao llorobares, o yuesares ayae. ¿A quién vas a servir, mi amigo? Y aquí Josué dice, yo y mi familia nosotros serviremos al Señor. También el pueblo respondió, lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses. Entonces hay tende de que como pueblo nosotros digamos lo mismo, lejos de nosotros, servir al poder o servir entonces como Tembiguay o continuar siendo esclavos. El Dios que nos ha liberado de Egipto, el Dios que nos protegió en todo camino que recorrimos por todos los pueblos por donde pasamos. Queridos amigos, esta primera lectura en este 21º domingo nos invita a reflexionar incluso sobre todos estos hechos que están sucediendo lastimosamente, que enlutan también nuestro país y que nos deja tan mal, ¿verdad? A nosotros mismos, en forma interna, como pueblo, como nación, como familia. ¿Será que así vamos a continuar o verdaderamente vamos a escuchar la voz del Señor y vamos a servir a Dios de todo corazón? Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor. Que se alegre su pueblo al escucharlo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Los ojos del Señor cuidan al justo, y a su clamor están atentos sus oídos. Contra el malvado, en cambio, está el Señor, para borrar de la tierra su recuerdo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Escucha el Señor al hombre justo y lo libra de todas sus congojas. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta las almas abatidas. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Muchas tribulaciones pasa el justo, pero de todas ellas Dios lo libra. Por los huesos del justo vela Dios, sin dejar que ninguno se le quiebre. Salva el Señor la vida de sus siervos. No morirán
Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Dominical. Estamos las palabras, las lecturas del Señor. Ñande Yarañe Ayepamba esa pongo Ñande. Ñajenduco avejina de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Ñandumaguri en varias oportunidades. Cuando Ñajendu llegue, estamos en el capítulo 5, versículos 21-33. Hermanos, sométanse los unos a los otros por consideración a Cristo. Las mujeres a su propio marido, como el Señor, porque el varón es la cabeza de la mujer, como Cristo es la cabeza y el Salvador de la Iglesia, que es su cuerpo. Así como la Iglesia está sometida a Cristo, de la misma manera las mujeres deben respetar en todo a su marido. Los maridos amen a sus esposas como Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella para santificarla. Él la purificó con el bautismo del agua y la palabra, porque quiso para sí una iglesia resplandeciente, sin mancha, ni arruga y sin ningún defecto, sino santa e inmaculada. Del mismo modo, los maridos deben amar a su mujer como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Nadie menosprecia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida. Así como Cristo por la Iglesia, por nosotros que somos los miembros de su cuerpo. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos serán una sola carne. Este es un gran misterio, y yo digo que se refiere a Cristo y a la Iglesia. En cuanto a ustedes, cada uno debe amar a su propia mujer como a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Queridos amigos, primero que tenemos que decir aquí es entender un poco la palabra que está utilizando el verbo someter, someterse, porque ñandeca, tú entonces ya entendés vaina algunas veces, porque se hacen dumas, porque hacen algunas veces, porque entendemos mal, ¿verdad? Y como que le dicen, eñe someterse, porque la palabra de Dios hoy dice, eñe someterse. No quiere decir el someterse, que yo te voy a someter. Hoy en día que hablamos mucho, sobre todo de la igualdad, pero la palabra de Dios ya el Génesis, desde el capítulo 2, el versículo 20 en adelante, con la creación del hombre, ¿verdad? Aquí ya se habla justamente de un, entre comillas, sometimiento, pero esto quiere decir igualdad, queridos amigos. Cuando dice que Dios le crea a la mujer de la costilla de la mujer, del hombre, justamente de Adán, quiere decir, de la costilla, quiere decir que se corresponden. Por las costillas pues se corresponde. Tiene que haber corresponsabilidad en ese sentido, queridos amigos. Eso no quiere decir que tiene que haber igualdad. Ve ahí otro problema. La ñandeja tecuña confundice pálleva. No, cada uno tiene sus características en la creación. El que es gato y no es perro. El que es caballo y no es vaca. Y así nosotros. El que es varón es varón. Y el que es mujer. ¿Entienden, queridos amigos? Entonces, esta es la naturaleza. Esto es lo que Dios verdaderamente ha creado. Y entonces es importante. Entonces, cuando habla aquí de someterse, lo que quiere decir es ponerse verdaderamente cuando hay verdadero amor. Por eso es que habla tanto del amor. 3 veces repitió. Maridos, amen. Maridos, amen. Esposos, amen a su mujer. El amor, entonces, queridos amigos, es lo que a nosotros, entre comillas de esta palabra, someterse, nos ayuda verdaderamente a ponernos a disposición de los demás. La areja en juno, entonces siempre te vas a poner al servicio de los demás. Y eso es lo que quiere decir aquí Pablo cuando le está escribiendo a los cristianos de Éfeso. Peñe somete, ubeaiseina, pejaju formal, la pendefamilia, pejaju formal, la penderoga. Porque vos si sos un papá que amás a tus hijos, ¿qué vas a hacer? Y vos mismo te sometés a la necesidad de tus hijos. Vas a estar preocupado para alimentarlos. Vas a estar preocupados para educarlos. Vas a estar preocupado para que tus hijos puedan crecer bien. Vas a estar preocupado para que tu mujer, porque eres joven de mireco lleva, hoy copona, ahí que tú lleva, o yapope o yapona como una mamá, como una esposa.
Y asimismo también podemos decir, hasta podemos sacar esa palabra, mujeres, no sométanse, en el sentido aquí como dice que nosotros podemos entender mal, sino que podemos decir entonces lo mismo. Amen verdaderamente a su familia, amen verdaderamente a su esposo, amen verdaderamente a sus hijos. Chicos está pero voy a correr, etcétera, etcétera. La hojaljulaya, la imembecuera, ¿verdad? Y entonces es capaz de hacer de todo, de todo. Por eso recuerdo programas a invitarme a MPG a mi hanguayepa, ñande upukwe pupore, ñande upukwe pupore. Sobre todo nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, etcétera, etcétera. Vaya para un uñande, vaya para la escuela oikoa, para la o recibida escuela y civil y yaguela y etcétera, etcétera. Vaya para la escuela interesantísimo es. Pero entonces parece que hoy estamos en una sociedad muy frágil, en una sociedad en donde nosotros no estamos transmitiendo los valores de un amor verdadero. Parece que estamos transmitiendo antivalores, y ese antivalor principal que es el egoísmo. El aferrarnos parece las cosas simplemente que vemos, que lucen. No todo lo que brilla es oro, queridos amigos. Las cosas externas, las cosas superficiales. Upeara puqueriba ya hago anga. Y todo lo que es honestidad. Oikola ya ema de y verdad que estamos así en una situación tan triste, ¿verdad? Representantes que tendrían que ser representantes nuestros, que tienen que estar en situaciones ilegales, en situaciones así. Incluso en otras oportunidades también, gente que estaban o que están, ¿verdad?, representándonos, entre comillas, porque a mí esa clase de gente no me representa, a través de la misma religión, ¿verdad? A través de la misma religión, aprovechándose para hacer cosas ilícitas, a través de la misma palabra del Señor, de la religión, utilizando para hacer lavado de dinero, para hacer todas esas cosas, aprovechan, querido hermano. Eso está mal. Pea hoy va ahí, pea no y por ahí, si yo quiero fuera. Añadeco ya y ponala no y por allá. ¿Y por qué seguimos en lo mismo? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Por qué seguimos en lo mismo? Y porque nos falta ese valor de los profetas, de anunciar, de denunciar, de decir, de profesar verdaderamente nuestra fe en Jesucristo. En la medida en que nosotros nos sometemos al amor de Dios, nos sometemos a las personas, ciertamente que nosotros vamos a ir cambiando nuestra sociedad. Pero ya hay Juana. Hañañemoía, sé yo qué fuera. Nañañemoía, va a ser muy difícil. Y por eso continúa. Así como la iglesia está sometida a Cristo, se dan cuenta, la iglesia que ama y que camina. La ñandea lleva como comunidad, anda ya el juino peñan de yara, sé yo qué fuera, entonces va a ser muy difícil el cambio. De la misma manera también deben respetar en todo, dice, debemos respetar en todo. A la esposa, al esposo, a los hijos, a la sociedad, al hermano. Y ellos respetan, ánimo. Aupeago, oikota mantela ya yo juno. Por eso, el centro que la palabra de Dios hoy, en esta carta que Pablo está haciendo, pero lo está haciendo así como anillo al dedo ante una situación que estaba viviendo la comunidad de Éfeso. No yo entendé guasuji cueina. A operar entonces Pablo el sometimiento entre comillas. Yo soy capaz de renunciar a tantas cosas. Upeasha yapota, amaera yapota, a porque ero jalju. Amaera ero jalju y justamente ero jalju y aquí dice luego por consideración a Cristo. Upea y seina lleva la ñandella yo jaljuta añetete. La yajaljuno peñan de yárabe. Jala ñandella erojina la yajaljuja peñan de yárabe. Upea y seina se ajesha peñan de yara se yo que ve. Le veo a mi hermano. Y nosotros tenemos esa linda expresión en guaraní. Ay sheyara anga. Ay sheyara anga yañande. Tú eres la imagen de mi Dios. A opear el arojaljuja lleva a opear el añepia haya pues anguala y ponavea. Responsabilidad de papá hacia mi hijo. Ay, sheyara angao me eva cuesea lleva. Nada será cuera, será yicuera. Nada será envireco. Nada la hace sociedad, la hace partido, etc. Ay, sheyara anga. Aquí tengo que ver el rostro de Dios.
Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Dominical. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Dominical y nos encontramos aquí en este tercer momento de nuestra reflexión con la tercera lectura, es decir, con el Evangelio que nos presenta el Señor. Hoy leemos la parte final del capítulo 6. 5 domingos, queridos amigos, estuvimos leyendo este capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Y justamente desde el domingo 17, 18, 19, 20, a este día 21 mes. ¿Por qué, queridos amigos? Porque el pan de vida, yo soy el pan de vida, es de Yara. Quiere decir que nosotros tenemos que centrar nuestra vida en ¿quién? En Jesucristo. El domingo pasado fue espectacular. Este día, oye, podrían tener preguntas y en este capítulo 6, ya al final, versículos 60 al 69, de este capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Después de escuchar la enseñanza de Jesús, muchos de sus discípulos decían, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Jesús, sabiendo lo que sus discípulos murmuraban, les dijo, ¿esto los escandaliza? ¿Qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida. La carne de nada sirve. Las palabras que les dije son espíritu y vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen. En efecto, Jesús sabía desde el primer momento quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y agregó, por eso, les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde ese momento, muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Jesús preguntó entonces a los 12, ¿también ustedes quieren irse y abandonarme? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios. Queridos amigos, maravilloso. Capítulo 6 de San Juan. ¿Se dieron cuenta el pan de vida? Aquí comienza diciéndonos, después de haber escuchado la enseñanza de Jesús, muchos de sus discípulos decían, es duro este lenguaje. Es duro, queridos amigos, el lenguaje de Jesús. Porque decíamos, insistíamos, que el pan de vida quiere decir asumir. No es comer la hostia, nada es comer hostia, sino que el comer el pan, alimentarse con su cuerpo y con su sangre, quiere decir adherirse plenamente a los valores del Evangelio. Valor de la honestidad, valor de la solidaridad, valor de el servicio, valor de la diaconía, valor de todo lo que significa nuestra vida
ñañe prende veñande ya cutajata ya anda ya poiri veñande ya güey. Y porque decimos, este es el único camino que nos puede ayudar a nosotros a vivir auténticamente como cristianos. Upea, sé yo que voy a andar ya poiro, upea, he dice ñande, da eina la cristiano tete, puro ite, añetete, da cristiano añetete. Quiere decir que es simplemente que recibió ahí un sellito pesa, pero en el fondo, da yayapo y da yaicoy, peñande yaro yeru de señande. Así es que, queridos hermanos, ahí vamos a entender bien esta palabra del día de hoy porque nos da el sello final y hace la conclusión. Muchos dicen después de escuchar la enseñanza diciendo ustedes tienen que comer y beber mi sangre. Quiere decir que nosotros tenemos que adherirnos y vivir de acuerdo a las bienaventuranzas, a las normas, a los mandamientos que Dios nos deja, que Dios nos pide. No podemos, queridos hermanos, seguir siendo deshonestos, robando, asesinando, atropellando, ¿verdad? Todas estas cosas enseguida uno se da cuenta, queridos hermanos. No, me parece que a ninguno se le enseña así, a no ser que existan verdaderamente otras cosas detrás, ¿verdad? Entonces, cuando vienen las peleas, etcétera, etcétera, las riñas, entonces perdemos nuestro juicio. Entonces quiere decir que no vivimos como el Señor nos está pidiendo. Así es que cuando le está diciendo, es duro este lenguaje, nosotros estamos diciendo, Señor, no quiero vivir la vida cristiana. Yo, entonces, no me estoy adhiriendo a ti. Él es la primera lectura. Y la misma cosa, Josué, ¿verdad? Que le llama a todo el pueblo. Y les dice, queridos amigos, querido pueblo. Y les llamó luego a toditos, jefes, ancianos, jueces, escribas y el pueblo. Si no están dispuestos a servir al Señor, elijan hoy a quienes ustedes van a servir. Van a ir detrás del dinero, del poder, del placer, de la droga, ¿de qué? Del vicio, de la caña. Mala vende Dios, mala vende Yara. ¿Quién es el dueño de tu corazón, de tu vida, de tu camino, de tu destino? ¿Quién es el dueño? Bueno, pero continúa, queridos amigos, porque este lenguaje es duro. ¿Quién puede escucharlo? Decían. Jesús, sabiendo, entonces les pregunta directamente, queridos hermanos, Pellemise y Jesús, esto les escandaliza. Esto no les gusta lo que yo estoy diciendo. O sea, Jesús pilla paitema y jobar en tema yo pilla y nada. Exactario mañana se queda. ¿Qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? Es decir, cuando yo verdaderamente les muestre que este es el camino único que nos va a llevar a nuestra verdadera resurrección. Va a la belleza. Tendré sabolito de que esta vez anda vende upea biogina upea nabio peñan de yara la uva cueñan de boe hanguay ñan de esa bañan de jaicobana anda ya posee anda ña hendusei ve y añande. El espíritu es el que da vida, la carne no sirve de nada. Esto quiere decir las cosas superficiales, ¿verdad? Nuestra vida, queridos hermanos, tiene un segmento, comienza ahí con la fecundación y termina el día en que Dios nos llamará. Ese nomás es. ¿Cuántos días estamos sobre este mundo, verdad? Sobre esta tierra. Así es que, justamente en estos días me encontré con una persona por quien rezamos también, que está muy enferma, ¿verdad? Ya el cáncer, metástasis, ¿verdad? Y él me decía, Padre, ¿cuántos bienes hemos acumulado? ¿Cuántos bienes, verdad? ¿Cuánto trabajo? ¿Cuánto empeño? Y muchas veces hemos descuidado lo esencial. Incluso dice, hemos ahorrado para si sucede algo. Pero todo eso, Padre, incluso es efímero, es efímero. Entonces, ¿qué es lo que llevamos, queridos hermanos, en nuestras manos? Entonces, ya calcula por año, mañana, mapullas, esañas, endubeñas de yaraña, es allá, bueno, ya de yara. Cuando me ves allí, esa cual, entonces, todos estos bienes, todas estas riquezas que tú pusiste a nuestros lados, había sido para que todos estemos mejor. Pero se gusta. Todos. No solo hay algunos nomás y después estemos peleándonos, ¿verdad? Por otros intereses.
Y entonces ahí sí, queridos hermanos, vamos a poder, ¿verdad? Vamos a poder vivir bien. Entonces, si todos nos preocupamos, justamente me decía, ahí, para la cuestión del cáncer no hay remedio, pero en ningún lugar, padre. Si usted no paga eso ahí, etcétera, no hay caso. Entonces uno piensa, mira y dice, pobre gente que tiene 2.500.000, mira la y barato, mira la caramelos y nada, mira la y barato, otros estudios, ¿verdad? Que se tienen que hacer, remedios, 40 millones, 50, piénsame menos. Amo y pico la de yo que lleva campaña lleva humilla móvil a una ojeta. Y eso no es una vez nomás, eso se vuelve a repetir, ¿verdad? Queridos amigos, verdaderamente hoy el Señor nos vuelve a preguntar, ¿ustedes detrás de quién lo que quieren ir? ¿Ustedes quieren seguirme? Y por eso termina como aquí. Desde ese momento muchos de sus discípulos, porque hoy nos pone el Señor a prueba, se alejaron de Él y dejaron de acompañarle a Jesús. Se alejaron de Jesús y dejaron de acompañarlo, porque el Evangelio es exigente. Y yo sé, queridos hermanos, a pesar que hay muchos que dicen que siguen siendo cristianos, en la práctica, aquí está, se alejaron de Jesús y dejaron de acompañarlo, así como suena, subrayado y con tinta china, que vaya esa huella lleva. Dejaron de acompañarlo a Jesús. Pero Jesús hoy nos pregunta y nos dice, queridos, ¿también ustedes quieren irse? ¿También ustedes quieren irse? ¿También ustedes no soportan esta exigencia del Evangelio que yo sea, que yo soy el pan de vida, el único que te puede dar vida, los principios del Evangelio, la vida del Evangelio, la vida de Dios? ¿Ustedes también me quieren abandonar?, nos dice hoy Jesús. Pregunta retórica. Esa respuesta, queridos amigos, solamente la vamos a dar personalmente. Ani que vemos a llamar noriremba. De ella es sacana, la Señor, yo no te abandono. Simón ciertamente que responde por todos nosotros, porque Simón es la comunidad y nos está diciendo, Señor, tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Eso nos muestra y nos está diciendo el camino. Pero no quiere decir, queridos amigos, que esa responsabilidad no recae sobre cada uno de nosotros. La senda llamo por ahí, nos andas a poner o veñan de ya, pues query. Personalmente, Señor. Solo tú, yo sé que solo tú tienes palabra de vida. Apillá mañana de yara. La nereje indica tú y la becolan de evangelio. Diga tú mo ay hoy nunca la ore honesto, siempre ore yaputa, siempre ore bondata, siempre ore yapota, la ore yaposea. La nereje indica de ya, diga tú mo. Sin estos valores del evangelio. Pero ahora te dice, pero como yo sé que tú tienes palabras de vida eterna y solamente eso es lo que nos va a cambiar, Señor. Nosotros hemos creído. Shawero viañan de yara. La no mantendrá pues hoy cótala verdadero cambio. A bebé y cótala en el país de las maravillas. Bebé la yicota en el país de Dios. El reino de Dios que se realiza en medio de nuestro pueblo. Oye, queridos amigos, entonces esto es muy importante. Volvemos enseguida con Mañana de Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñandeyarañe, les saludo a todos ustedes y quisiera pedirles que estén muy atentos a algunas cuentas y perfiles falsos que están apareciendo con el nombre del Padre Víctor Luis Cabañas y también de Ñandeyarañe. Estas personas lo que están queriendo hacer es estafar a través
de nuestros perfiles, porque piden luego dinero. Entonces estén muy atentos. Nosotros tenemos nuestras cuentas oficiales y tenemos también nuestros números oficiales. Y queremos que ante cualquier duda llamen a estos números telefónicos de la Fundación Ñande Yarañe o también el mío privado, que siempre está allí apareciendo a través de los medios de comunicación y a través de las redes también. Les agradezco infinitamente todo su apoyo. Que Dios les bendiga a todos. Miren este momento. Es el que marca los 100 años de relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y Panamá, un sello conmemorativo para la ocasión que demuestra los buenos lazos entre ambos estados. Prueba de ello la presencia de altos cargos de la Iglesia al evento organizado por la Embajada panameña, desde el número 2 de la Santa Sede, el cardenal Parolin, hasta la mujer con más rango del Vaticano, la religiosa Raffaella Petrini. El mensaje se resumió en la imagen de las dos banderas, convergiendo hacia un fondo de luminosidad tranquilizadora y auspiciosa. La solidez de los vínculos entre la Santa Sede y la República de Panamá, como recordó también el cardenal secretario de Estado, ha sido subrayada varias veces por los sumos pontífices durante estos primeros 100 años de relaciones diplomáticas. Uno de los gestos que demuestra ese vínculo del que habla Petrini fue la JMJ de 2019. Francisco viajó a Panamá para reunirse con jóvenes de todo el mundo. La embajadora ante la Santa Sede aún recuerda cómo fueron esos momentos. Durante los 3 años de preparativos y luego de su celebración, los jóvenes han identificado a nuestra capital y a nuestros compatriotas como el escenario de un momento decisivo en sus vidas. Allí tomaron decisiones que han marcado su futuro, ya sea en el ámbito del amor, el matrimonio, la entrega a Dios, la vocación sacerdotal o la vida consagrada. Antes de la presentación del sello tuvo lugar en la iglesia de San Lorenzo in Damaso una misa. La presidió el cardenal Parolin ante la presencia del personal de la embajada y el cuerpo diplomático. Toma lo tuyo y ve. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Dominical. Como todos los domingos nos encontramos reflexionando sobre la palabra de Dios. Y ahora tenemos este segmento que nosotros le llamamos Ñande Yarañe Responde. A ver, ya es chapona, lleva la primera lectura, nos hablaba sobre una decisión a la que Josué estaba llamando. O reunir paiteja al pueblo, reunirlo acá en Guasucuera, o Pepe por Andú, y su pecuera. Mara, Puicueriba, BBJ. La peje yacero veñan de Yara, peje por antes, pero she y toda mi familia, nosotros serviremos al Señor. El pueblo reflexiona, es decir, toma una decisión, nos está llamando a la decisión. Se dice cuando acabe que la añemonguetaja la decisión. ¿En qué consiste? La decisión es tuya. La decisión es tuya. Hoy pedí música pona. Vemos y mi cabe Google, en la parte musical. La decisión es tuya. Del padre Ceciño. Bebé y ponande. La decisión es tuya. La decisión es tuya. Upeay sejina. Ñandeña ñemoyana. Y el primer elemento, queridos amigos, en este camino para decidirnos. En cualquier ámbito de nuestra vida, verdaderamente, pero a veces para que exista una decisión por el Señor. Porque aquí, Josué, bueno, Mara, Piperi, Balabejota, Pelle, síguese,
pelle sigue, se apea la ñande este día, ñande Yara después de haber caminado 5 domingos, con el mismo capítulo 6 de San Juan, presentándonos desde la multiplicación de los panes, esa capaiteña de pan vivo bajado del cielo, yo soy, aquí están la honestidad, el amor, la solidaridad, la comprensión, el servicio, en fin, todo lo que uno quiera. Entonces encuentra lo que la Biblia nos presenta. Pero peare, ñande ya decidía, porque ñande anda ya decidido, upeare. Entonces vamos a continuar siempre con todas estas cosas que están sucediendo, ¿verdad? En nuestro país, aquí falta de decisión nuestra, del pueblo, de la gente, si somos verdaderamente cristianos. Porque si no, quiere decir que nos falta mucho, queridos amigos, para la construcción de este reino de Dios. Entonces, el principio básico, por ejemplo, que para la decisión, una decisión sólida, es conocer, conocer los hechos. Recuar los hechos. Por eso es que también esa primera lectura, ¿verdad? Hoy nos mostraba, Josué decía, miren, y el pueblo también reflexionaba, de la esclavitud, de Egipto, nos acompañó durante el desierto, peleó a nuestro lado, nos fue protegiendo de los peligros, es decir, los hechos. El libro de los Proverbios, el capítulo 18, versículo 13, al que responde palabra antes de oír, es fatuosidad y oprobio. Al que responde antes de oír. Esto me lleva a la cristiana. 12 y la misa, javen, doña confesa 6, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué? Porque se hay cuapa hoy. Nos enducéis. Y justamente los proverbios, eso es fatuidad. Eso es fatuidad, ¿verdad? Y oprobio, o sea, de homo hay move, porque ne endui, hande y cuay. Y así cuapa hoy, pe ahí se gina, doy cuaimba eve. Upea la dice, ¿entiendes? Entonces la palabra de Dios es muy clara en el libro de los Proverbios. Después, un segundo principio, queridos amigos, que tenemos que tener en cuenta para esta decisión del seguimiento. También ustedes me quieren abandonar, dice Jesús. Entonces tenemos que mirar los hechos, nos decía el primer momento. Lo esencial es conocer los hechos. Segundo, hacer decisiones sabias es tener una mente abierta a nuevas ideas. Aquí justamente Jesús le estaba trayendo las nuevas ideas a los judíos. Pues no acepta absolutamente lo que el Señor le estaba proponiendo. Pero nos cuesta. Si nosotros estamos, por ejemplo, en estas cuestiones, ¿verdad? Del pocane, en esas cuestiones de siempre, vamos a hacer las cosas, el amiguismo porque él es mi amigo. No sé si ya se solucionó, pero no sé, no creo nomás tanto. Toda la cuestión de nepo baby cuera, mía. O quina, mita, vea la famosa monseñor Ismael Rolón, más ella, vea la opareína, viejo. Como que lo mitad me diga tú, vienen otros temas, vienen otros problemas y seguimos igual o seguimos peor, ¿verdad? Entonces quiere decir que aquí este segundo principio de tener decisiones sabias es tener una mente abierta y decir, esto no puede suceder. Nosotros no podemos vivir así, tenemos que vivir en una organización que se pone a un nivel, pero como tiene que ser de acuerdo a los valores y los principios, ¿verdad? Del hombre, de la humanidad. Está el Proverbio 18:15, dice, el corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. Ahí está. El oído de los sabios busca la ciencia. Es decir, para hacer bien, queridos amigos, diga, estoy con demo y que mitad cuña y etcétera, o ya pone, pero imagínense. Cosas que verdaderamente ni están ahí, ni están ahí. Yo no sé si no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta. Yo pienso que aquí la ley más bien es del ñembotable, porque ya pilla paño, llegó a paño. Si una persona todavía no se formó
Incluso creo que hubo problemas, también se le puso a alguien que ni título tenía, no sé qué cosa, ni universidad vendo hoy. Es gran, pero estamos todos locos. Más allá que la Víctor Benítez se mandó. Bueno, tercer principio, queridos amigos, para hacer buenas decisiones según la palabra de Dios, es escuchar los dos lados de la historia. Esto también es muy importante. Ñajenduana, hay que escuchar, todos. Entonces, algunas veces a nosotros nos cuesta escuchar los dos lados de la historia. Siempre queremos ya entrar condenando. Porque se pea de izquierdita, donde derechista, donde cualquier cosa, tradicionalista, peisa. Nañaños endusei. O sea, como que la otra persona no puede ayudarnos. Por eso las ideas son muy importantes, pero saber escuchar esas nuevas ideas. Por eso dice, es escuchar los dos lados de la historia. En el libro de los Proverbios también nosotros encontramos el capítulo 18, versículo 17. Justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. O sea que hay también esa posibilidad. Y eso, con queridos amigos, en todas partes. Yo recuerdo antes, justamente se decía, ¿verdad?, de una persona, el que se va primero y le habla, todo la otro cuérdate, y sea. Y entonces toma malas decisiones. ¿Por qué? Y porque solo le escucha a ese que vino, yaguay o lo que sea, en el primer momento. ¿Me entiendes? Entonces no hay cambio, no es capaz, le falta capacidad de escucha. Y hay muchas de esas experiencias, muchas de esas experiencias. Entonces uno le manda para que escuche a otras personas, no le recibe. No induce, ¿entienden, queridos amigos? Entonces, ¿cómo vamos a ir adelante? No podemos, ¿verdad? Porque ya nos encerramos y decimos, esto es lo que yo quiero. Y después, hay una pregunta importante. Las decisiones. Esa es la pregunta esencial y fundamental. No nos olvidemos que para tomar una decisión tenemos que doblar rodillas. Doblar rodillas, queridos amigos. Upeaco dice una oración. Y justo estamos en el año que la iglesia nos propone, el año de la oración. Upea dice Eñesú, Eñemboé, Eyerure Beñandeyara, porque ustedes saben que la oración tiene como objetivo principal sensibilizarnos. Es la sensibilidad del corazón, de la mirada, del conocimiento, nos sensibiliza hacia los demás. ¿Entendés? Porque es importante. Si nosotros no somos, si no estamos sensibilizados, hoy entonces las cosas. Porque nos encerramos. Entonces queremos ya solamente como yo pienso y como yo quiero. Entonces, la confianza en Dios, eso es esencial. Una confianza total en Dios e incluso, entre comillas, queridos amigos, es un poco como que uno dice, Señor, ¿será que lo que yo estoy tomando como decisión, mi propia decisión, será que es lo justo? ¿Será que es esto lo que conviene, Señor, para mi nación, para mi familia, para mis hijos, para mi iglesia? ¿Será que esto es lo esencial? Alguna vez ya decimos, así se vamos a ir, pum, pesa nada porque se pona. Que esa es la respuesta. Y hay que saber escuchar y hay que saber entonces, como dice aquí, el adversario pues también te muestra la otra cara de la moneda. El libro del Proverbio, capítulo 3, versículos 3 al 6. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate del Señor de todo corazón. No te apoyes en tu propia mentalidad, pensando que es tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y el Señor enderezará tus veredas. Qué espectacular, queridos amigos. Pero porque vos te pones ante el Señor. Esa es la oración. Por eso que se necesita la oración. Tenemos que ser persona, el cristiano tiene que ser persona de oración. Papá, mamá, antes de tomar decisiones para orientar a los hijos. Ñañemboé, ñañemboí, beñandillara en donde peñañesú, ñañepomoía, lleva. Eso es importante. La oración le ayudará
a hacer decisiones sabias. Jesús usó el medio justamente de la oración para elegir primero a sus discípulos. Eso nosotros lo tenemos en Lucas capítulo 6:12. En aquellos días Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y conste que así, queridos amigos, que entre todos sus discípulos que estaban ahí eligió a los 12. Y entre los 12 también le eligió a Judas Iscariote. Entonces quiere decir, queridos amigos, que es muy importante la oración, mirar, buscar, saber qué es lo que podemos hacer y cómo podemos hacer. Porque la fuerza y la gracia de Dios es la que nos ayuda para tomar nuestras decisiones. La palabra decidirse, la palabra decisión, quiere decir que nosotros ponemos la realidad, primera parte hoy de el principio básico es conocer los hechos. Primer elemento básico, conocer los hechos. O si no, ya es para ahí las cosas. Por eso, queridos amigos, pensemos un poco y apliquemos esto a nuestra familia con respecto a tu hijo. ¿Alguna vez vos tomás decisiones sin saber bien la realidad de tu hijo? Porque nunca estás con él, nunca le acompañas. La que a tus abuelas la de tomar tiene decisiones y cuadran los hechos. O así también decimos, vamos a sacar de la pobreza del país. Nunca dejó y la emboria jugaba y te ve. Nunca dejó y ella lleva esa guarruta para la oye ya pues. Sí, asfaltamos. A tejona esa va esa guarruta para la oye ya pues, esa moigo anga. ¿Entendiste? O sea, ne un bay. Estás sin conocer los hechos. Por eso, queridos amigos, la palabra de Dios es tan exigente. Vea con las en el Evangelio. También ustedes me quieren abandonar, de Jesucristo. También ustedes se quieren ir simplemente haciendo sus cosas, viviendo de acuerdo a sus placeres, de acuerdo a lo que a ustedes les conviene. No me molesten mosquito y sare guajina. Lleva entonces, sea ya poda la sea ya posea. Entonces, queridos amigos, esto es esencial y fundamental. Vamos a pedir al Señor, ¿verdad?, que nos ayude. Hoy es el domingo, podemos llamarlo así. Yo por lo menos lo quiero llamar así desde esta reflexión que el Señor hoy nos dice desde esa primera lectura. También esa segunda lectura, la carta a los Efesios, ¿verdad? Porque hay que tomar la decisión de amar verdaderamente la familia, de amar aquello que nosotros queremos ofrecer y vivir. Y sobre todo ante la pregunta que nos hace hoy Jesús. También ante todo lo que yo les estoy proponiendo, que es mi evangelio. La honestidad, el amor, el cariño, la solidaridad. Ante todas esas cosas, porque no querés hacerlo, ¿me vas a abandonar? ¿También ustedes me van a abandonar? Ojalá podamos decir como Pedro, Señor, ¿a dónde iremos? ¿A dónde iremos? ¿Quién nos dará los elementos esenciales y fundamentales para vivir y transformar este mundo y construir el reino de Dios? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Queridos amigos, nos despedimos en este domingo y les dejo la bendición del Señor. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Dominical. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.